Ya chicos, bueno, como verán no voy a estar con ustedes en esta jornada, pero traté de dejar la clase lo más completa posible para que ustedes pudiesen tratar de manera independiente completar la guía que les deberían entregar ahora en este momento. Eh, bueno, nuestra clase de hoy día trata del efecto Doppler y la estructura del oído. Son dos temas que parecen un poco dispares, ¿ah? Pero parte del efecto Doppler debería haberlo conversado en la clase anterior. Como nosotros estuvimos un poco revisando la prueba y atendiendo algunos de los casos especiales bueno, se les había contado mal el puntaje, etcétera, etcétera, tuvimos un pequeño retraso en el paso de este contenido. No es muy complejo, por lo menos desde la forma de explicarse, es algo complejo desde el punto de vista de las ecuaciones, pero no lo vamos a abordar así. Bueno, terminando eso, vamos a ver el asunto de la estructura del oído, que es derechamente saber cómo funciona, y tratar de ver cuáles son sus estructuras más importantes para poder discutirlas y ver más o menos cómo trabajar la guía. ¿Ya? Creo que es necesario que les recuerde que como es una clase donde no voy a estar y van a tener un profesor que a lo mejor no es del área, necesitan que de alguna manera se genere el máximo de respeto en todo esto. ¿Ya? Acuérdense de los acuerdos que nosotros hemos tenido para tratar de mejorar las clases. Los chiquillos que no se comportan muy bien o que no siempre están muy atentos, les voy a pedir que por favor ahora pongan la atención que no han tenido en estos días, porque obviamente es una situación dificultosa tanto para mí como para ustedes, porque también nosotros perdemos bastantes clases los días viernes, ¿cierto? Entonces, por favor, chicos, absoluto respeto y las personas que de alguna manera se estén dando cuenta de que la clase a lo mejor no está funcionando, ayuden a su profesor que está ahí diciendo simplemente, oye, por favor cállate o pidamos un poco de respeto. ¿Ya? No basta con que se queden callados. Eso, partamos la clase ahora y veamos qué tal. Bueno, para partir chicos, quería proponerles un pequeño experimento. Bueno, obviamente no estoy ahí como para poder mostrárselo, pero como ya saben, la física de alguna manera es versátil en estos casos, así que creo que no es necesario verlo. Obviamente necesitamos algo del tema que hemos estado trabajando este último tiempo, que alude al sonido, así que obviamente correspondería solamente poner atención en términos auditivos. ¿Ya? Bueno, les voy a mostrar dos sonidos. Eh, bueno, la idea es saber cuál tiene mayor frecuencia. En este caso, quizás saber cuál es el más agudo, ¿cierto? Si se recuerdan bien de esta materia, los sonidos más agudos deberían tener mayor frecuencia y los sonidos más graves deberían tener menor frecuencia. ¿Ya? Bueno, voy a ponerle play a todo esto para ver qué tal y a ver qué me cuentan. Primer sonido, ¿ya? 3, 2, 1. Ok, ya, ese fue nuestro primer sonido. Reténganlo en su cabeza, por favor, no se olviden. Vamos por el segundo. 3, 2, 1. Ya, por si acaso, por si es que hay algunos que se olvidaron, vamos a hacerlo un poquito más rápido ahora. Va el primer sonido. 3, 2, 1. El segundo. Ya. La idea es que por favor puedan hacer una pequeña votación, un sondeo para que su profesor pueda contar. Y díganme, ¿cuál de estos dos sonidos era el que tenía la mayor frecuencia? ¿El primero o el segundo? ¿Ya? 3, 2, 1. Levanten la mano los que dicen que era el primero. ¿Ya? Ok. Y ahora, ¿quién dice que era el segundo? Perfecto. Dejen ahí anotado el numerito para poder seguir con esta actividad. No se olviden de dejar eso en la pizarra de alguna manera, porque en una parte visible, ojalá a la izquierda, eh, para que quede el sondeo ahí anotadito hasta el final de nuestra clase, o por lo menos hasta el final de esta sección. ¿Ya? Ya chicos, bueno, después de haber tenido esta primera experiencia con estos dos sonidos, eh, bueno, estamos claros que eran sonidos distintos, ¿cierto? La pregunta ahora es la siguiente. ¿Hay alguna posibilidad de que esos dos sonidos que escucharon sean iguales? O sea, que vuelvan exactamente de una misma fuente.
pero que algo pasó en el camino que en verdad a ustedes parecía que lo escuchaban distinto, ¿ya? No sé si se entiende bien la idea, pero lo que ustedes escucharon parecían o son, efectivamente, para nuestra percepción, dos sonidos distintos. Pero creo que ustedes han tenido una experiencia al respecto en el cual, al parecer, algunos sonidos realmente no son lo que parecen, ¿cierto? Voy a poner aquí un pequeño ejemplito, ¿ya? Y le voy a dar play a este video. Yo lo grabé con una cámara montada en mi auto. Y bueno, donde se alcanza a ver este efecto curioso y extraño que hace al parecer cambiar lo que percibimos de sonido. ¿Ya? Le vamos a poner play. 3, 2, 1. Ok, curioso, ¿cierto? O sea, más que cotidiano este ejemplito de acá, ¿cierto? Un ejemplo del, cuando por ejemplo se nos acerca un automóvil o alguien que va tocando la bocina, si pudiese hacer un pequeño gráfico respecto de cómo avanza el tiempo aquí, y vamos viendo un gráfico de frecuencia, parece ser que a medida que se nos aproxima un auto que viene tocando la bocina o que viene haciendo algún ruido, la frecuencia como que, o sea, va haciendo más agudo el sonido, va creciendo en frecuencia. Pero después, cuando ya pasa de largo, nosotros tenemos la sensación de que este sonido como que empieza a bajar. ¿Bajar en qué? Bajar en frecuencia, o sea, se vuelve un poquito más grave, ¿cierto? Cuando se nos acercan los objetos o se nos acercan los autos, nosotros alcanzamos a percibir este efecto, pero además también un pequeñito contraste también con algo que parece ser relativamente obvio, no estoy seguro para todos, pero parece ser obvio, que si yo dibujo la amplitud en función del tiempo, que es el gráfico que dejé acá abajo, uno también tiene la sensación de que al parecer los autos aumentan su volumen a medida que se acercan y disminuyen su volumen, estoy aludiendo a la amplitud o a la intensidad del sonido, una propia que hemos discutido, la intensidad cuando se alejan los autos baja, ¿correcto? Entonces, uno dándole vueltas un poco a este tema, dice, chuta, en realidad es más cotidiano de lo que pensaba. Ocurre con todos los objetos que se mueven, se acercan o se alejan de mí, y realmente me pregunto ahora si los dos sonidos que yo escuché son distintos, ¿cierto? Analizando un poquito el efecto, bueno, aquí creo que deberíamos empezar a tratar de responder esta pregunta. Es efectivo, al parecer, que al acercarse a una fuente nosotros la escuchamos más aguda o tiende a agudizarse, ¿cierto? Y bueno, a aumentar un poquito su volumen. Y al alejarse, la frecuencia al parecer se siente disminuida, o sea, más grave, y su amplitud también empieza a disminuir porque el objeto obviamente se está alejando. El sonido pierde intensidad mientras más lejos, mientras más lejos está la fuente, ¿cierto? Es algo que relativamente es lógico. Mientras más lejos ponen a una persona a gritar, más despacio se va a escuchar. Y bueno, lo interesante de este efecto es que nos hace pensar entonces, ¿los sonidos que yo escucho son realmente los sonidos que debería escuchar? ¿Los sonidos agudos son realmente sonidos agudos o son de una fuente que realmente se está acercando? ¿Cierto? Nos produce conflicto, ¿correcto? Creo que el primer experimento que nosotros hicimos al partir de esta clase ya no es tan fácil como llegar y clasificar, ¿cierto? Hay algunas sutilezas que uno no puede obviar en física y que creo que están relacionadas con este efecto, que se llama el efecto Doppler. ¿Ya? Analicemos esto un poquito más. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos una pequeña demostración respecto a lo que es el efecto Doppler. Y bueno, la situación es la siguiente. Ustedes van a tener una fuente emisora de ondas que tiene la letra S por source, eh, y bueno, un observador que en este caso tiene la letra O. ¿Ya? La idea es que la fuente empiece a emitir ondas, pulsos en este caso, de manera periódica, y el observador aquí va a tratar de detectarlo. ¿Ya? Bueno,
Cada una de las ondas va a estar marcadas aquí. Las ondas que emita la fuente van a ser mostradas acá y las ondas que reciba el observador van a ser puestas acá. ¿Ya? Vamos a darle Start y vamos a ver cómo funciona esto. Si se fijan, la fuente empieza a transmitir cada una de las ondas de manera periódica. ¿Ya? La onda viaja a lo largo de este medio y, bueno, llega al observador haciendo que esto empiece a marcar. La percibe. Cada uno de los pics son marcados a través de esta pequeña animación. ¿Ya? Bueno, lo interesante pasa cuando una fuente se acerca a este observador. Cuando ustedes hacen que la fuente se acerque, fíjense que las ondas se van creando en distintas posiciones. Es la misma onda, es el mismo círculo que está creciendo, no sé si lo ven. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como se generan posiciones distintas, en la parte de adelante se empiezan a aglomerar estas ondas, haciendo que el observador perciba distinto. Cuando se aleja la fuente, tenemos el otro inconveniente, que ahora el observador está observando la parte de atrás de las ondas y que en este caso están distanciadas un poco más porque se van generando más lejos, haciendo que él perciba una frecuencia menor. Al principio la frecuencia, como podían observar, era mayor, era un poquito más frecuente a esta de acá. Las separaciones, si se fijan, son más juntas. Voy a hacer un segundo intento para que vean la última vez. Al acercarse a la fuente, la frecuencia que marca el observador es mayor, es más, bueno, es más frecuente, y cuando se aleja la fuente, la percepción del observador es que la frecuencia es un poquito menor. En palabras más fáciles, cuando se acerca a la fuente, el observador siente que es más agudo, si es que fuese un sonido. En cambio, cuando se aleja la fuente, el observador percibe que el sonido es más grave. ¿Ya? Bueno, espero que este ejemplo sirva para poder explicar de la mejor manera el efecto Doppler y, bueno, que es el efecto que aparece con las ambulancias y todo eso. Bueno chicos, algo importante que vale la pena comentar eh, es que, bueno, dentro de este video también observamos lo siguiente. A medida que la fuente se mueve, lo que se mueve es el lugar donde se genera este pequeño circulito, ¿cierto? Pero la velocidad de la onda sigue igual, sigue exactamente igual, porque tiene que ser la velocidad, suponiendo que es un sonido, por ejemplo, tiene que ser la velocidad del sonido. Lo único que cambia, en este caso, tiene que ser la frecuencia que el observador percibe, o, como cambió la frecuencia, cambia la longitud de onda. Si aumenta la frecuencia, tiene que disminuir la longitud de onda por una cuestión de ecuaciones, en este caso que podemos argumentar así. Si lo recuerdan bien, la velocidad de una onda era calculada como la longitud de onda por la frecuencia, lambda por f, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si percibimos una frecuencia que crece, para mantener la velocidad intacta, que tiene que ser la velocidad del sonido, tiene que bajar la longitud de onda, ¿cierto? Porque si se producen cambios en frecuencia, también se tienen que producir cambios en la longitud. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, porque nosotros empezábamos a observar que las ondas se empezaban a aglomerar, ¿cierto? Mayor frecuencia. Pero ¿qué es lo que veíamos? Como estaban más pegaditas, tienen una longitud de onda menor, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando se aleja? En este caso, cuando nos alejamos, podríamos decir que la frecuencia disminuye, pero para mantener la velocidad del sonido, la longitud de onda tiene que crecer. La multiplicación de esas dos cosas tiene que dar siempre la misma. ¿Ya? Mucho ojo con eso, porque eso es probablemente una de las preguntas de prueba. ¿Ya? Así que déjenlo anotado en sus cuadernos. Eh, Recapitulando, la velocidad del sonido se mantiene intacta. El sonido siempre tiene que tener esta misma velocidad en el aire por lo menos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? El observador siente que existe un cambio en la frecuencia y percibe también un cambio en la longitud de onda. ¿Ya? Y bueno, eso es todo. Una pregunta interesante es si es que el efecto Doppler se aplica a algún otro tipo de ondas, porque aquí nosotros ya vimos que funcionaba perfectamente bien con el asunto de las ondas sonoras, ¿cierto? El drama está en que hay otros tipos de ondas, ¿cierto? Una de las más famosas es la luz.
Pero la onda de la luz difiere bastante de lo que es el sonido. Y obviamente uno tendría que empezar a pensar dónde tiene impactos esto. Aquí yo tengo un ejemplo bien curioso que, bueno, toda persona que quiera estudiar astronomía en algún momento tiene que saber. Eh, Cuando ustedes generan o pasan a través de un vidrio la luz del sol, ustedes van a ver que se genera un arco iris o la mayoría de las veces van a tener un efecto similar. Pero si analizan con detalle todo esto, van a ver que ese arco iris del sol tiene pequeños hoyitos, unas pequeñas sombritas que están resaltadas en este diagrama. Ya voy a marcar esa roja que está ahí. Esa sombrita que está ahí se genera, bueno, por una cosa que vamos a discutir después cuando veamos la luz, ya que es nuestra siguiente unidad, y que tiene que ver con la composición de los materiales que en este caso están generando luz. ¿Ya? Cuando una estrella, por ejemplo, tiene hidrógeno, va a formar esa pequeña línea. ¿Ya? Así con el sodio que están marcados aquí, estos como doble línea, dobletes, ¿ya? Y bueno, todas las otras que están resaltadas ahí. ¿Cuál es el punto? El punto está en si uno observa estas líneas aquí en la Tierra es porque hay un objeto en reposo marcándose, ¿cierto? Yo podría decir simplemente que al dibujar una estrella, voy a dibujarla acá al lado, ok, recibimos su luz y vemos los arcoíris y sus líneas oscuras y todo bonito, ¿ya? Pero uno le puede sacar un poco más el trote a toda esta cosa. Eh, el efecto Doppler tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes. Y uno podría preguntarse, por ejemplo, cómo una estrella rota, o si es que rota, ¿cierto? Podríamos pensar que tiene un eje, doblarlo así. ¿Ya? Si una estrella rota, pensemos que el lado izquierdo o la mitad de este pedacito se nos está acercando. Voy a marcarlo con rojo. ¿Ya? Como que la mitad de este pedacito de estrella se nos está acercando a nosotros. ¿Ya? Uno debería decir, chuta, pero está emitiendo luz. La luz es una onda y si el efecto Doppler es parte del efecto que se produce en las ondas, entonces quizá en la luz también se produce. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, ¿ya? Efectivamente, la luz sufre del funcionamiento del efecto Doppler también, ¿ya? Y las cosas que se acercan a ustedes, recordemos la ecuación, la velocidad era la longitud de onda por la frecuencia. Eh, Cuando una fuente, en este caso de ondas, de luz, se acerca a ustedes, eh, ¿cómo se llama esto? Ustedes deberían ver que hay un aumento en la frecuencia. Porque acuérdense que cuando aumenta, o sea, se les acercan a ustedes, ustedes escuchan las cosas más agudas. En este caso, sería decir que en vez de escuchar las agudas, la luz debería aumentar su frecuencia. Curiosamente, cada uno de los colores, la teoría dice, por lo menos en física, dice que a medida que más frecuencia muestra una onda luminosa, más parecida al azul es. ¿Ya? Y bueno, lo que está pasando con este esquema que yo les muestro aquí, con este arco iris que se alcanza a ver y estas líneas, es que cuando ustedes observan el Sol, hay ciertos sectores, la mitad del Sol, que nosotros dijimos ahí, lo pinté con rojo, creo que va a producir un poco de conflicto, así que creo que lo voy a borrar un poco. Voy a dibujar un nuevo Sol porque si no se van a confundir. ¿Ya? Voy a dibujar lo mismo, pero para que no lo borren, voy a dibujar un Sol, el eje, la vuelta, estamos girando así, y ya nosotros dijimos que la parte izquierda se estaba acercando a nosotros. Eso creo. ¿Ya? Si algo se acerca a nosotros, aumenta la frecuencia que percibimos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo deberíamos ver en este caso, si la luz funciona bien, o sea, con la luz funciona el efecto Doppler, se debería ver más azul. Porque más frecuencia quiere decir más azulado. ¿Ya? En cambio, si se nos aleja de nosotros deberíamos ver el objeto más con una frecuencia un poquito más baja, ¿cierto? O sea, más grave, podríamos decirlo, pero más grave en la luz quiere decir más rojo, porque las longitudes de onda, o las frecuencias, en verdad, las frecuencias más bajas corresponden a los colores más rojitos. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de estas manchas que yo les dije, estas pequeñas sombritas? Las sombritas, cuando las observan en un lado de la estrella,
las van a ver corridas hacia el rojo. O sea, antiguamente estaba en el amarillo. Esta galla de acá está como en el naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos observando parte de nuestra estrella, en este caso el Sol, que se nos está alejando, que en este caso es esta. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que se nos está alejando? Porque estamos percibiendo que las líneas se están yendo más hacia el rojo, o sea, están bajando su frecuencia. Siguiendo la analogía con la ambulancia o con el sonido que generan los autos al acercarse o alejarse, en este caso se estaría volviendo un sonido más grave. ¿Ya? Y lo mismo para el caso en que observamos el Sol, por ejemplo, por el otro lado. Las líneas ahí se deberían correr más hacia el azul. ¿Ya? Es una forma de entender todo esto que es simplemente fascinante. ¿Por qué? Porque si ustedes saben cuánto es el corrimiento en el efecto Doppler, ustedes pueden calcular la distancia, o sea, perdón, la velocidad a la que rota una estrella, por ejemplo. ¿Ya? Porque ustedes saben que mientras más rápido se nos acerca, más agudo lo vamos a sentir. ¿Ya? Y bueno, aquí es exactamente lo mismo. Mientras más se nos acerca a una fuente luminosa, como uno de los lados del Sol, más azul lo vamos a ver. Pero mientras más se nos aleja, más rojo lo vamos a ver. Y eso nos permite calcular una velocidad. ¿Ya? Podríamos saber la velocidad de rotación de las galaxias. Bueno, perdón, de las estrellas y bueno, y así también de las galaxias y un montón de otras cosas más. ¿Ya? Espero que se entienda un poco este tema. ¿Ya, chicos? Sigamos. Ya, chicos, aquí vamos a discutir una cuestión que parece absolutamente nada que ver, pero en verdad tiene muchísimo sentido con respecto a nuestro problema inicial. ¿Cómo percibimos los sonidos? ¿Qué es lo que hace que escuchemos en este caso? Y cómo de alguna manera lo interpretamos. ¿Ya? Bueno, aquí les muestro una pequeña imagen de todo el resumen del cual vamos a tratar de discutir. Les voy a mostrar un pequeño video después, en el cual se muestran todas las estructuras del oído. ¿Ya? Y bueno, el asunto está en que no voy a entrar demasiado en detalle con este dibujo, sino que voy a explicar rápidamente lo que quiere decir. Lo ideal es que ustedes vayan autocompletando la información que va a aparecer en su guía. Y además de esto, dar una pequeña pincelada de lo que va a ser el video después, cuando se explique completamente cada una de estas piezas. ¿Ya? Bueno, lo que se muestra aquí es un pabellón auditivo de una persona en el cual, por ejemplo, tenemos sus distintas partes que lo componen. ¿Ya? Voy a ir marcando aquí con lápiz azul cada una de estas cosas. Supongamos que viene una onda. La onda entra por la oreja y, bueno, sigue su recorrido por lo que llamamos oído externo. ¿Ya? El oído externo es toda la parte eh, de la oreja, la parte exterior, y el conducto auditivo externo, que es este sector de acá. El sonido se mete por aquí, por este conducto. ¿Ya? Si ustedes le dan una miradita a todo esto, se van a dar cuenta de que existe un punto en el cual este sonido como que se encuentra con una especie de muralla. Esa muralla que se encuentra aquí es el tímpano, este tipo de acá. ¿Ya? El tímpano funciona como una pequeña membrana, como un tambor, ¿ya? Y que lo único que hace es recibir la vibración que viene desde fuera para él vibrar. ¿Ya? Obvio está que si ustedes ponen un sonido demasiado intenso, el movimiento que va a sufrir el tímpano va a ser demasiado y puede sufrir algunos daños. Aquí es donde entra el problema del umbral del dolor. El umbral del dolor es un sonido, acuérdense, tan intenso, de 120 decibeles para arriba, que puede producir daños en esta membrana, que es el tímpano. ¿Ya? Bueno, para acá vamos. Vamos a entrar en detalles cuando veamos el video, ¿ya? Así que si parece algo insuficiente, vamos a verlo ahí. Ya lo vamos a complementar con lo que viene después. Existen aquí algunas piecitas que, a ver, déjenme tratar de marcarlas, las voy a marcar con negro. Que es todo este sector de acá, ¿ya? En donde existen tres artefactos como juntos, ¿ya? Que son eh, el martillo, el estribo y el yunque. ¿Ya? Son nombres bastante curiosos que tienen que ver prácticamente con unas piezas de artesano o cosas así.
¿Por qué? Porque tienen una forma muy similar. ¿Ya? Hay uno que tiene una forma muy similar a un estribo, una forma muy similar a un martillo y el otro muy similar a un yunque. ¿Ya? Y por eso se les puso esos nombres. ¿Cuál es la función de estos tres aparatitos? Agarrar las vibraciones del tímpano y amplificarlas. Bueno, uno dice, ¿cómo las amplifica? Bueno, uno podría pensar en una cosa como esta, un pequeño balancín. Voy a dibujarlo acá, ¿ya? En el cual, en vez de dibujar un balancín igualmente distanciado de un lado al otro, uno puede decir, bueno, hagamos un balancín que sea cortito en un lado y largo en el otro, por ejemplo, ¿cierto? Si se fijan, al mover este lado un poquito, va a generar grandes movimientos en el lado de acá, ¿cierto? Ese es un proceso de amplificación bastante simple como para poder imaginarse un poco este sistema. La función del martillo, el yunque y el estribo es amplificar la onda que viene desde fuera. ¿Para qué? Para hacer vibrar este pequeño aparatito de acá que se llama... Ay, perdón, acá que no puedo marcarlo. Este de acá, este sector de aquí, que se llama la ventana oval. La ventana oval es un pequeño sector donde el estribo empieza a golpetea con un sonido, o con una vibración, perdón, mucho más fuerte que la original, más intensa, porque viene amplificada, ¿ya? Y hace que se vibre en todos estos sectores de acá, que es la cóclea, la parte de la cóclea, ¿ya? El sonido se propaga a lo largo de la cóclea. Disculpen si no se alcanza a notar muy bien, en el video se va a ver mejor. El sonido se propaga aquí a través de la cóclea y empieza a ser descompuesto. ¿Descompuesto cómo? Como las teclas de un piano. Al principio se encuentran sectores en donde los sonidos más agudos son percibidos. Más allá se encuentran los sonidos más gravecitos, más graves, más graves, más graves, hasta llegar a la parte central, que son los sonidos más graves que ustedes puedan escuchar. ¿Ya? Aquí es donde se descompone el sonido en distintos sonidos. ¿Ya? Los clasifica. Este sector los clasifica. Cuántos agudos hay, cuántos medios hay, cuántos graves hay, etcétera, etcétera. Eso transforma la señal, el sonido en señales eléctricas que van por el nervio auditivo, que ese tiene conexión directa al cerebro. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Ahora vamos a ver un pequeño video en donde se explica todo este proceso con una animación en 3D y que, bueno, me pareció bastante importante que la pudiesen ver. ¿Ya? Vamos para allá. Bueno chicos, aquí les voy a mostrar un pequeño material audiovisual que tengo para poder mostrar de mejor manera con animaciones y todo eso la forma en que el oído trabaja y cómo recibe las señales y cómo son interpretadas por el cerebro. ¿Ya? Además de cada parte que ya les he comentado, quería que vieran esta animación para ver si es que queda un poco más claro. ¿Ya? Vamos a darle play. Ears are constantly active. They pick up sound waves and change them into information that the brain can interpret, such as music or speech. Sound is a pressure wave that can vibrate either quickly or slowly. Slow vibrations produce deep sounds, while quick vibrations produce high-pitched sounds. Sound enters the ear and is directed through the ear canal, where it first reaches the eardrum. As the eardrum begins to vibrate, it sets the ossicular chain in motion. The ossicular chain consists of the hammer, anvil, and the stirrup. Sound vibrations move along the ossicular chain and into the inner ear. Within the inner ear, the cochlea plays a central role. It is here that the mechanical energy of sound is converted into complex electrical signals, which are then passed on to the brain. In simplified terms, the cochlea is a spiral-shaped tube filled with fluid. Sensory cells, also called hair cells, line the entire length of the cochlea. These hair cells have varying degrees of sensitivity for the detection of different tones or frequencies. This allows the ear to perceive the entire spectrum of sound. The change from mechanical vibration to electrical pulse is a complex process resulting from the movement of hair cells in the cochlea. Along the entire length of the cochlea, the hair cells are arranged like the keys of a piano. Hair cells located at the base or lower region of the cochlea are responsible for high frequency,
while hair cells at the apex are responsible for the low frequencies. Bueno, aquí detengo un poco el video porque, bueno, esta sección es muy importante. Fíjense que la entrada de los primeros sonidos se encuentran los más agudos de altas frecuencias al principio, ¿ya? O sea, pongámoslo así, la primera entrada o los primeros sonidos o la energía más alta disponible la van a enfrentar los sensores de los sonidos agudos. A medida que va avanzando el sonido a lo largo de la cóclea, va siendo sensible a las bajas frecuencias, o sea, a los sonidos más bajos, ¿ya? ¿Qué hace esto? Bueno, con un video que les voy a mostrar luego, nos hace ver que por el hecho de estar al principio, las frecuencias más altas son aquellas que reciben las intensidades mayores. O sea, hay energías muy grandes en este sector de acá, haciendo que, por ejemplo, con el paso de la edad, las frecuencias agudas sean muy poco sensibles para la gente mayor. La gente mayor empieza a deteriorar su audición para las frecuencias que son más agudas por este sector de acá. ¿Ya? Eso hace que la persona que sea mayor no escuche bien los sonidos agudos. ¿Ya? Bueno, sigo. As the fluid in the cochlea is set in motion, it causes a corresponding movement of the fine structures on the surface of the hair cells to take place. These movements cause tension differences which produce Antes de seguir, fíjense que en la forma de las células ciliadas se tiene como una especie de triangulito aquí. Recuerden el problema del péndulo, como las células ciliadas son aquellas que son sensibles a las distintas frecuencias, a los sonidos, fíjense, distintos largos pueden hablar de distintas vibraciones. El péndulo, acuérdense que dependía únicamente del largo, ¿cierto? Y su largo determinaba una cierta frecuencia. La naturaleza en este sentido está absolutamente bien diseñada y, bueno, para poder sentir frecuencias de distinto tipo, bueno, hizo células que están construidas de distinto tamaño para hacerlas sensibles a distintas frecuencias. Bueno, eso es un comentario que vale la pena mencionar. electrical signals that are passed along the hearing nerve to the brain. The auditory cortex of the brain interprets this information as sound, for example, as music or speech. The entire chain of events, including the various steps that convert sound waves from the environment into information that the brain can interpret, happens so fast that individuals can hear sound both continuously and instantaneously. Within this complex chain of events, there are a number of factors which can cause an individual to experience hearing loss. A loss of hearing can range from a mild to moderate hearing deficiency to a total hearing loss. In general, there are three main types of hearing loss which differ from one another depending on the part of the ear that is affected, be it the outer, middle, or inner ear. Bueno chicos, ahí quedó la explicación, creo más detallada de lo que es el oído. Bueno, un pequeño comentario que también ayuda un poquito a la completación de la guía. Hay algo importante dentro de la cóclea que, bueno, vale la pena mencionar. La cóclea está llena de un fluido, un líquido, ¿ya? Que hace la transmisión de las ondas a lo largo de su estructura. ¿Ya? Pero, bueno, lo interesante es esto. ¿Por qué la cóclea tiene un fluido? ¿Por qué tiene un líquido? Podría haber sido aire, podría haber sido un sólido, ¿cierto? Bueno, se ofrecen varias alternativas. Una pequeña explicación quizá podría ser el hecho de que, por ejemplo, en un líquido las partículas están más juntas que en un gas, ¿correcto? Como las partículas están más juntas, cualquier perturbación que exista se transmite rápidamente porque como están tan juntas, una choca a la otra de manera rápida.
En cambio, en el gas, cuando ustedes tienen un choque, por un lado, las partículas les cuesta transportar ese movimiento hacia la siguiente, haciendo que el movimiento sea más lento, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si es que nosotros tenemos una cóclea hecha de aire, quizás, o de algún material poco denso, un gas? Probablemente lo que pasaría sería que nosotros tendríamos un retraso respecto del sonido que escuchamos y lo que logramos interpretar. Habría un pequeño retraso en la transmisión del sonido porque al tener un gas, un fluido, por ejemplo, dentro de la cóclea, el mensaje se transmitiría más lento. En cambio, está hecho con un líquido porque la transmisión del sonido es más rápida en los líquidos. ¿Ya? Y bueno, esa es una pequeña explicación con lo que creo que cerramos esta clase. Y bueno, me interesaría que pudiesen terminar su reflexión y su guía pensando más o menos en cómo responder todo lo que de alguna manera hemos visto. ¿Ya? Zanjando un poco la pregunta del principio, supongo que ya queda claro que la percepción del sonido primero depende del oído, sí, de todas sus funciones, las cosas que hemos discutido aquí, pero segundo, también depende un poco de la fuente. Si la fuente se nos acerca, nosotros vamos a escuchar un sonido probablemente más agudo de lo que piensa el origen que está lanzando, una fuente que está emitiendo, ¿cierto? Una persona que va en un auto no percibe diferencias cuando toca la bocina, pero una persona que está afuera sí. Entonces, cuando escuchamos los dos sonidos del principio, parece ser que uno también tiene que guardar eh, cuidado cuando uno dice que dos sonidos son distintos, ¿cierto? De la misma forma decir dos colores son distintos, ¿cierto? Porque puede llegar a ser que en verdad no es que el sonido sea más agudo que el otro. Por algo estudiamos esto. Quizá es que una fuente se nos está acercando y en realidad puede ser el mismo sonido, ¿cierto? Que como se nos está acercando, lo escuchamos más agudo. Y en el otro caso, como a lo mejor se nos está alejando, lo estamos escuchando más grave. De la misma forma con la luz, a lo mejor, bueno, esta es una talla típica de un físico. Ahora, obviamente no les va a servir de justificación, pero una buena talla puede ser la siguiente. Si se pasaron un semáforo en rojo, chuta, ok, pero el semáforo cuando ustedes iban avanzando hacia adelante, el semáforo se les estaba acercando, ¿cierto? Pero cuando las cosas se nos acercan, aumentan su frecuencia. Y en la luz, aumentar la frecuencia quiere decir más a su lado, ¿cierto? Entonces, como el rojo está un poquito más atrás del verde, uno dice, chuta, pasé tan rápido que en verdad no vi el rojo. Porque efectivamente alcancé a ver el semáforo verde de tan rápido que iba. O sea, se sacan el parte, si es que alguien lo pilla, se sacan el parte porque en verdad les pueden creer. No, en verdad no les van a creer, pero se sacan el parte porque no se pasaron un rojo. Porque efectivamente, o sea, efectivamente era rojo, pero lo vieron verde. Pero no se van a sacar el parte por un exceso de velocidad. ¿Ya? Bueno, eso chicos. Espero que haya sido una clase un poco más productiva de lo que quizá podría ser. Y bueno, completen su guía porque van a retirarse tres de ellas para que yo las pueda revisar durante la siguiente semana. ¿Ya? Si no tienen nada hecho, simplemente voy a poner la nota que corresponda. Así que por favor, trabajen. Van a ser 3 personas al azar, 3 o 4, dependiendo de lo que determine el profesor con respecto a su comportamiento. ¿Ya? Eso. Mucho éxito chicos, que estén muy bien. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.